Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde cada semana elegimos un personaje ficticio y trazamos una cronología, una biografía, una vida como si realmente hubiera existido en la realidad. Ya saben que elegimos pues personajes de cine, de series de televisión, de películas, incluso también de novelas, cómics o videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Rachel Green. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Rachel Karen Green, como saben, es un personaje ficticio de la famosa serie estadounidense Friends, que duró desde 1994 a 2004, el cual es interpretado por la actriz Jennifer Aniston, quien gracias a este rol recibe una serie de reconocimientos destacando un Emmy o un premio del sindicato de actores, además de un Globo de Oro debido a su interpretación a lo largo de la serie. Bien, Rachel aparece por primera vez en el episodio piloto en el cual llega corriendo al Central Perk con un vestido de novia empapado por la lluvia. Esto se debe a que Rachel había huido de su boda con Barry Farber después de darse cuenta de que ella ya no le amaba y que sentía más atracción por un objeto que les habían obsequiado como regalo de bodas que por él. Rachel siempre ha sido una niña mimada en el cual sus padres siempre le han concedido todo lo que ella pidiese. Luego del suceso de la boda, Rachel intenta cortar el lazo de dependencia con sus padres e iniciar su vida como una persona adulta e independiente. Se revela que Rachel nació el 5 de mayo, cuando Gunther, gerente de la cafetería Central Perk, quien a lo largo de la serie demuestra un amor platónico por el personaje, le pregunta a Rachel su fecha de cumpleaños. Sin embargo, en otro episodio, cuando un policía le revisa la licencia de conducir, resalta que ella es acuario, creando así una incoherencia, debido a que su cumpleaños debería estar entre el 21 de enero y el 19 de febrero. Finalmente, en el episodio de One Where They All Turn 30, el episodio donde todos alcanzan los 30, se muestra a Rachel celebrando su 30º cumpleaños y viendo cómo se celebraron los del resto de sus amigos. Entonces se ve como que ella es la más joven del grupo. Los padres de Rachel son ricos y generalmente cínicos con el intento de que ella lleve una vida independiente en la ciudad. En la mitad de la serie, los padres se divorcian y esto causa que Rachel se moleste mucho. Su madre, interpretada por Marlo Thomas, es cómicamente snob y su padre, interpretado por Ron Leithman, es severo e intimidante. Aunque en el episodio de One with Rachel's Sister, el de la hermana de Rachel, este revela que él está orgulloso del éxito que ha conseguido Rachel al volverse independiente. A lo largo de la serie, las hermanas del personaje también son mencionadas y aparecen en algunos episodios. Amy, interpretada por Christina Applegate, tiene una actitud grosera y repelente, mientras que Jill, interpretada por Reese Witherspoon, es conocida por ser la hermana malcriada. En un episodio, Rachel inconscientemente revela que Jill es su hermana favorita después de que Amy toca la puerta de Rachel por sorpresa y le grita a través de esta: «¿Es tu hermana favorita?», a lo que Rachel y Ross responden: «¿Jill?». La relación amorosa entre Rachel y Ross es conocida por ser una relación inestable a lo largo de la serie. Aunque por accidente tienen una hija juntos, Emma, al final de la serie logran establecerse como una pareja formal porque Ross evita en el último episodio que Rachel se fuese a París a trabajar para Louis Vuitton. Finalmente se rumorea que quizás se casaron después de que la serie terminase. Eso se insinuó en el estreno del spin-off de Joey, la serie interpretada por el personaje Matt LeBlanc, que seguía haciendo el personaje de Joey Tribbiani. Él dijo en la serie, su personaje dijo que todos sus amigos estaban casados y que habían comenzado una familia. El embarazo de Rachel fue el segundo del grupo después de que Phoebe actuó como sustituta para su hermano menor y su esposa. Rachel tiene ojos azules, una figura esbelta y curvilínea, y el pelo de Rachel es el más notable de todo el reparto femenino de la serie.
Todos los peinados que lució durante la serie, conocidos como de Rachel, fueron copiados por muchas mujeres en todo el mundo. Los 3 personajes masculinos principales han reconocido sentir atracción por Rachel. La personalidad de Rachel se va desarrollando durante la serie. Al principio ella se destaca por ser la niña malcriada de papá, pero al transcurso del tiempo, especialmente después de tener a Emma, se vuelve menos egocéntrica y más independiente. Sin embargo, la esencia del personaje es que sea muy superficial, algo egoísta y la reina del drama. En un episodio del Día de Acción de Gracias de la temporada 4, se revela que Rachel es propensa a cambiar los regalos que le han obsequiado por otros artículos que le agraden más. También se le describe a menudo como la más bonita y popular, pero también como la más snob de la escuela. En un episodio de la serie aparece Brad Pitt, que era la pareja de Aniston en la realidad durante ese tiempo, como invitado especial, y en toda su actuación él demuestra odio y rencor hacia Rachel, pero aún seguirá enojado por todo el bullying que el personaje le había hecho durante la escuela secundaria. Rachel se operó la nariz cuando era adolescente y, según ella, debido a una desviación del tabique. A lo largo de la serie existen episodios con escenas retrospectivas donde la muestran a ella más joven con una nariz más grande, y se insinúa que la operación fue por razones de estética, porque se puede confirmar el disgusto del personaje sobre su antigua nariz cuando su hermana Amy hace un comentario frívolo en relación con el físico de su hija Emma. ¿Te preocupas de que ella tendrá tu nariz? Lo cual sí que le preocupaba. Al iniciar la serie, Rachel empieza a trabajar como camarera en el Central Perk, lo cual no era muy buena en ese trabajo, simplemente lo hacía por la necesidad de volverse independiente de sus padres. Después de trabajar como camarera, Rachel se animó a usar su interés por la moda para obtener un mejor trabajo y que le apasionase más, trabajando en empresas reconocidas como Bloomingdale, Ralph Lauren y posiblemente Louis Vuitton. Rachel es conocida por ser muy graciosa y en un episodio, por ejemplo, accidentalmente utiliza carne como ingrediente principal para un postre que decide preparar para el Día de Acción de Gracias. Esto sucede después de leer mal la receta porque las páginas del libro estaban pegadas entre sí, juntando así diferentes recetas. Sus relaciones con el resto de, digamos, de la panda, del grupo de amigos. Ross Geller. Ross Geller se conoce aún más por su relación turbulenta con el hermano mayor de Mónica. Ross aparentemente estaba enamorado de Rachel desde que eran adolescentes, pero nunca se atrevió a decirle nada. Rachel y Ross eventualmente estuvieron juntos cuando ella descubre que Ross iba a invitarle a salir en el baile de graduación, cuando su cita parecía que no iba a ir, aunque finalmente su cita apareció y Ross no asistió a la fiesta de graduación. Al final de la primera temporada, Rachel descubre por accidente que Ross todavía tiene sentimientos por ella, lo que hizo que ella se replanteara salir con él, concluyendo que si quería ser la novia de Ross. Pero justo cuando eso pasó, Ross empezó a salir con alguien nuevo, Julie, evitando así que Rachel le confesara su amor a Ross. Unos episodios después, Rachel se emborracha y le deja un mensaje a Ross diciéndole que todavía lo ama. A la mañana siguiente, cuando Ross escucha sus mensajes, empieza a dudar y no sabe si quiere estar con Julie o con Rachel. En el episodio siguiente, Chandler le propone a Ross que haga una lista de pros y contras sobre ambas mujeres. Pero cuando se decide por Rachel y rompe con Julie, Rachel encuentra la lista y se enoja con Ross y rompen antes de empezar a salir. Luego vuelven a estar juntos y mantienen una relación de noviazgo por un año, lo cual tuvo muchas discrepancias en el camino. Ross estaba celoso de Mark, un hombre quien le ofreció trabajo a Rachel. Él estaba seguro que Mark tenía otras intenciones más allá de lo laboral. Cuando Rachel descubre todo lo que pasó, rompió definitivamente con Ross en una escena que los incluyó discutir en la sala de Mónica mientras los demás se escondían y escuchaban todo a través de la puerta de la habitación de Mónica. A partir de entonces, los dos compartían una relación de subida y bajada. Cuando Ross salía con Bonnie, Rachel estaba claramente celosa de ella cuando vio que Bonnie tenía el pelo largo. Y consiguió incluso que se lo cortara al cero.
Después viene la famosa historia de la carta que le hace Rachel a Ross preguntándole si él tomaba la responsabilidad por su ruptura. Sin embargo, Ross se duerme mientras la lee y al día siguiente lee la carta de nuevo y se da cuenta de que Rachel quería que él tomara la responsabilidad de todos los problemas. Ross estaba en desacuerdo y entonces se lo dijo a pesar de que en la noche anterior dijo que sí estaba de acuerdo sin haber leído la carta. Más adelante vuelven a romper. Después Ross saldrá con Emily, incluso llegaría a llegar al altar para casarse y el problema es que cuando quiere decir tiene que decir el nombre de Emily en el altar dice el de Rachel. Más tarde, en un viaje a Las Vegas, se casan, los dos se emborrachan y aquí se acaban casando otra vez y deben solicitar el divorcio. Y en ese momento Rachel firma los papeles, admite que la boda de la idea es suya. Rachel y Ross tuvieron un bebé al final de la temporada 8 llamado Emma. Fue concebida después de una aventura durante la temporada 7. Aunque Ross quería casarse, se quedaron como amigos y vivieron juntos para criar a Emma. Hasta una gran discusión a lo que Rachel y Emma se mudan con Joe. En la última temporada, Rachel es despedida de Ralph Lauren y mientras se va se topa con su viejo colega Mark de Bloomingdale's y salen a cenar. Al principio Ross estaba celoso hasta que ella le dice que Mark está casado y tiene gemelos. Cuando ella regresa al apartamento de Mónica, le dice a Ross y al resto del grupo que Mark le ofreció un trabajo en París. Todos están sorprendidos y felices por ella, pero Ross está angustiado y Joey empieza a enloquecer porque parece que todo está cambiando. Ross, enojado por perder a Rachel y Emma, soborna a su antiguo jefe para ofrecerle su trabajo de vuelta, pero ella decide ir a París de todas formas. En la fiesta de despedida, Rachel se despide de todos excepto de Ross y tiene una pelea por esto. Ross está enojado por cómo Rachel quiere que terminen las cosas entre ellos. Rachel le dice que ella no puede decirle adiós porque si ella piensa en irse, entonces querrá quedarse con Ross, ya que él es muy importante para ella. Después de la pelea, pasan la noche juntos y a la mañana siguiente Ross piensa que han vuelto y queda sorprendido cuando Rachel dice: fue la mejor manera de decir adiós. Él la persigue al aeropuerto y le dice a Rachel que todavía la ama. Rachel se sube al avión de todas maneras. Ross se va a casa con el corazón roto y al llegar encuentra un mensaje de Rachel en el contestador diciendo que ella también lo ama. La línea se corta dejando a Ross preguntándose si se bajó del avión mientras grita repetidamente: se bajó del avión. Finalmente Rachel aparece en el apartamento diciendo: me bajé del avión. Los dos se besan y comienzan a salir nuevamente al final de la serie. Su relación con Joey Tribbiani. Joey y Rachel siempre han sido buenos amigos, aunque en la quinta temporada Joey estaba celoso por el amor de Chandler y Mónica y pensó que él podía tener una relación con Rachel puesto que también eran amigos. Más adelante en la serie, cuando Rachel es compañera de piso de Joey empieza a sentir algo por Rachel y comienza a mirarla de una manera diferente. También Rachel empezará a sentir algo por Joey tras verle interpretar una escena de amor en la serie que él protagoniza. Luego ella comienza a soñar con él. En la 10ª temporada, Joey y Rachel tienen una pequeña relación. En el viaje a Barbados, Joey y Rachel deciden ser una pareja, pero finalmente deciden dejarlo y seguir siendo solo amigos. La relación con Mónica. Mónica y Rachel eran las mejores amigas desde niñas y en varios episodios se da a entender que ambas se criaron en Long Island. Fueron juntos al instituto, donde Rachel era animadora y una de las chicas populares, y mientras que Mónica era menos extrovertida y, como todos saben, pues era una niña muy gorda, tenía problemas de peso. Se revela que años después tuvieron un breve reencuentro cuando Rachel ya estaba prometida con Barry y esta le apuesta a Chandler que nunca la volverá a ver. Y es así como en el primer episodio de la serie Rachel se traslada a vivir con Mónica tras dejar plantado a Barry en el altar. La convivencia entre ambas se prolonga durante 5 temporadas hasta que Chandler se va a vivir con Mónica en la 6ª temporada. En la fiesta de despedida de Rachel comienza a despedirse de todos sus amigos por separado. Cuando llega el momento de despedirse de Mónica, le agradece todo lo que ha hecho por ella, ya que sin Mónica no hubiera vivido
todas las grandes experiencias que tuvo y le confiesa que es como su hermana. Las dos se echan a llorar y siguen hablando entre lágrimas, pero al final ninguna entiende lo que está diciendo la otra. Al final de la 8ª temporada, Rachel da luz a la segunda sobrina de Mónica, Emma, y en el spin-off Joey se da a entender que posteriormente se convierten en cuñadas, con lo cual los hijos de Mónica y Chandler se convierten en sus sobrinos y el hijo del primer matrimonio de Ross, Ben, es su hijastro. Phoebe Buffet, otra gran amiga de Rachel, y Phoebe conoció a Rachel en el episodio piloto cuando llega al Central Perk vestida de novia. En la temporada 5, Phoebe y Rachel consiguen comenzar un nuevo grupo de amigos con Joey después de que Emily, la esposa actual de Ross, obliga a Ross a no ver más a Rachel. Rachel dice: podemos comenzar un nuevo grupo, tú y yo somos las mejores. A lo que Phoebe responde: está bien, pero que venga también Joey. Esto nunca sucedió, puesto que Ross no pudo seguir sin ver a Rachel y el grupo permaneció como estaba. En las temporadas 6 y 7, Rachel y Phoebe vivieron juntas después de que Chandler se mudara al apartamento de Mónica. Phoebe y Rachel tienen una amistad muy fuerte a través de la serie, a pesar de disputas ocasionales y humorísticas sobre cosas como la forma de correr, masajes, muebles de fabricación serie, devolver el móvil a un hombre atractivo, etc. Chandler Bing, aunque parecía que Rachel y Chandler se conocieron en el episodio piloto, en realidad se habían conocido años antes. Fue en 1987 cuando los presentó Ross. Se conocieron en la celebración del Día de Acción de Gracias en la casa de los Geller y se encontraron de nuevo en una fiesta de la Universidad de Ross y Chandler en el invierno de 1987. En el episodio donde Joey y Rachel tienen una cita, Joey le pregunta a Rachel a cuál de los amigos elegiría golpear si fuera obligado a hacerlo. Rachel se niega a responder, pero cuando Joey dice Chandler, ella responde sí, pero no sé por qué. Rachel es a la que más le disgustaban las bromas sarcásticas de Chandler, aunque varias veces la vemos reírse de sus bromas. En la temporada 10, en el episodio de la fiesta de despedida de Rachel, Chandler y Rachel comparten un momento fuerte y Chandler le dice que la quiere, que la echará de menos y que está triste porque se va a París, a lo que Rachel responde entre lágrimas: yo también te quiero. Emma Geller Green es la hija de Ross y de Rachel, quien nace en la temporada 8. El embarazo de Rachel se revela al final de la temporada 7. Mónica le dijo a Rachel que ella planeaba llamar a su hija Emma y a su futuro hijo Daniel, y le dio permiso a Rachel para usar este nombre para el bebé. Antes de decidirse por Emma, Ross y Rachel habían considerado como posibles nombres Dilaya, Ruth o Isabela. Rachel probó ser una madre protectora y estaba furiosa cuando su hermana Amy le puso pendiente a esa Emma sin su permiso. Al principio, Emma vive con sus padres en el apartamento de Ross, pero luego se mudan con Joey después de que Rachel y Ross tuvieran una pelea. Al final de la serie, sus padres se reconcilian y luego se da a entender que se casaron. Tenemos la carrera de Rachel, que como les hemos dicho consiguió un trabajo como galera en el Central Perk, y en la tercera temporada, con el ánimo de Joey y Chandler, renuncia a su trabajo para perseguir su carrera en el mundo de la moda. Joey puede conseguirle un trabajo con Fortunata Fashions como asistente personal y Rachel comienza su carrera en la moda. Más tarde consigue un trabajo como asistente de compras en Bloomingdale con la ayuda de su compañero Mark. Después de que Mark se va y su jefa Joanna muere, es degradada. Luego comienza un trabajo en Ralph Lauren, donde es la coordinadora de la colección de mujeres. Y más tarde es promovida a gerente de comercialización. Y en los episodios finales de la última temporada, Rachel es despedida a Ralph Lauren cuando su jefe escucha su entrevista de trabajo con Gucci, pero se le ofrece un trabajo lucrativo en París con Louis Vuitton por su excompañero. Sin embargo, al quedarse, pues ya no optaría a ese trabajo. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y si es así me regalen un like
y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.